Es por eso que nos da mucho gusto saber que aquí hay varios emprendedores quienes escucharán de un especialista lo que se tiene que hacer para que nuestros negocios nazcan, crezcan y se desarrollen. En Coparmex Ciudad de México estamos convencidos que es necesario arroparlos, pues las pequeñas y medianas empresas ponen en marcha la economía de la ciudad y del país. De acuerdo con cifras del INEGI, existen más de 4.015.000 unidades económicas y esto representa el 99.8%, ¿sí?, de las pequeñas y medianas empresas. Estas generan el 52% del Producto Interno Bruto, así como el 72% de los empleos. Por eso son consideradas como un motor de desarrollo del país, porque tiene la posibilidad de crecer y llegar a convertirse en una gran empresa, ofrecer empleos generalmente a jóvenes que han sido recién egresados de las universidades y son de fácil adaptación a las nuevas tecnologías, y eso evidentemente los hace más competitivos. Pero no es fácil para los nuevos negocios, porque así como hemos visto surgir empresas que se consolidan, hay otras que no corren la misma suerte. De hecho, la esperanza de vida para una empresa en Ciudad de México es de 8 años. Uno de los propósitos fundamentales de la Coparmex es precisamente aumentar las posibilidades de sobrevivencia de cada una de las empresas, entregándoles las herramientas necesarias para ello. Que salga en el espacio que se tiene el tema más importante que promueve la Coparmex Nacional y las Coparmex en los 65 centros empresariales, que es la lucha a través del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que pugnar por incentivos que estimulen la innovación, la confianza, un entorno competitivo más productivo, la eficiencia, la competitividad y un mayor crecimiento para la ciudad. Haremos todo lo posible porque a través de los gobiernos, con apoyo de la iniciativa privada, generemos reglas claras y dotemos de un piso parejo para todos. Es por este motivo que en Coparmex Ciudad de México sentimos la obligación de realizar eventos como este de manera conjunta con nuestros compañeros en la representación de su presidente Arturo Beteta, y de que las pequeñas y medianas empresas puedan vincularse con quienes nos pueden orientar de cómo podemos asegurar que nuestros negocios tengan más éxito. Aprovechemos esta oportunidad de tener al maestro Jaime del Río, seguramente nos aportará con su amplia experiencia un sinnúmero de elementos con los cuales quienes estamos aquí podamos compartir para ayudar a crecer, a hacer que nuestros negocios tengan mucha más viabilidad. La verdad es que el problema no es hacer, el problema es cómo mantenerse en el mercado. Un mercado muy competitivo, un mercado donde nos han dicho los expertos que además de reproducir el conocimiento de la humanidad cada 2 años, seguramente la mitad de las carreras que se tienen no van a existir y la otra mitad todavía no nace. Y este es un reto mayor que nos implica que ahorita, Jaime, que nos vayas a platicar, pues nos digas también cómo le vamos a hacer para lograr que en estos nuevos escenarios de competitividad logremos nosotros hacer que nuestros esfuerzos, nuestros ideales y propósitos generadores de riqueza y empleo formal se puedan sostener en el tiempo. Muchísimas gracias a todos, buen provecho. Buenos días a todos. Muchas gracias a la mesa de dirección y particularmente a Fabiola por habernos reunido a 2 centros empresariales el día de hoy. Muchas gracias a Jesús por ser el anfitrión como presidente del Centro Empresarial de la Ciudad de México, así como a Pepe, un buen amigo también, y a los demás miembros del presidio, especialmente al licenciado del Río, que nos platicará un rato sobre proyectos y temas que trae para el impulso de las empresas en nuestra zona. La Ciudad de México y zona metropolitana, megalópolis, como se le conoce también, genera la mayor proporción del PIB en el país, más del 20%. Es inconcebible que por temas políticos no podamos ponernos de acuerdo o se nos pongan trabas a las empresas que tienen representaciones en todas estas entidades. Es por eso que las propuestas que vienen desde la iniciativa privada son tan convenientes, porque si no lo hacemos de iniciativas privadas, es muy probable que por parte del gobierno no vengan. Salvo que, como en este caso, por parte de la delegación metropolitana, cuyo objeto de efecto es traer para estas empresas fomentos económicos para que puedan desarrollar sus actividades, sea que de cual sea a la que se dedique. Aunque el día de hoy el tema es competitividad, me voy a permitirles hablar de otro tema muy delicado en nuestra zona, que es la seguridad. Y que, como todos ustedes saben, y espero que nadie de ustedes haya pasado por algún problema en época reciente, se ha vuelto un tema bastante delicado y creciente. Y se los platico porque tuvimos la desfortuna el día de ayer con uno de los vicepresidentes de mi centro
de ser víctima de uno de estos temas de inseguridad. Afortunadamente no lo vivió él, desafortunadamente sí algunas de sus colaboradores, que fueron levantados, golpeados, paseados, y a los cuales se les sacó toda la información relativa a este socio. Tengo que reconocer, sí, que la Fiscalía del Estado de México le dio todo el apoyo y se está dando seguimiento puntual al tema. Lo que no podemos pasar por alto es que estas actividades se están dando ya cotidianamente. No podemos hacernos de la vista gorda o acostumbrarnos a que pasen mientras no nos pasen a nosotros. Tenemos que exigir a las autoridades que cumplan con su labor, siendo la seguridad una de sus principales prioridades u obligaciones como gobernantes. No es posible que como empresarios tengamos que cuidarnos de todos, porque todos nos roban, bueno, obviamente crimen organizado y no organizado, pero también nos roban clientes, colaboradores, proveedores, hasta la misma seguridad. Pagamos, si tomamos en cuenta todo lo que pagamos por fuera, que son obligaciones del Estado como seguridad, educación y salud, pagamos uno de los impuestos más altos del mundo y no lo hemos retribuido en servicios públicos. Por eso hacemos un llamado a que las autoridades se pongan de acuerdo al menos en estos temas prioritarios para que nosotros nos podamos enfocar en lo que nos corresponde, que nos dejemos de preocupar por tener que velar por eso y podamos realmente poner énfasis en lo que le corresponde al empresario, que es generar empleo, generar empresa y repartir la riqueza de forma equitativa. Pero bueno, regresando al tema del día de hoy, la realidad es que eso es el desconocimiento generalizado, el tipo de fomentos que entidades como la Delegación Metropolitana pueden poner a nuestra disposición. Y yo los invito a que se acerquen al Liceo del Río, que además no sabemos si somos parientes o no, posiblemente sí, y que se acerquen, vean qué tipo de apoyo puede darles, depende del giro al que tengan, porque trae apoyo para todo tipo, como estaba comentando hace rato, ya sea a lo que se dedica uno, sea industria, comercio, servicio. Me platicaba, por ejemplo, de apoyo para importación y exportación, que una gran cantidad del Producto Interno Bruto de nuestro país se da por este tipo de productos, especialmente por las máquinas que le hacemos a empresas americanas. Entonces, pues, sin agregar más, no les quise amargar el desayuno, pero no podemos perder el enfoque, tenemos que tener todo en mente. Siempre estar exigentes de las autoridades, y por eso es que participan en organizaciones como esa, por eso es que tienen a voceros como Jesús o como yo, para que ustedes no se arriesguen, no se pongan en los reflectores y nosotros hablemos con ustedes y podemos darles a sus empresas y a sus familias las necesidades que requieren ser cubiertas. Muchas gracias, buen provecho. Es un honor para mí estar con todos ustedes. Le agradezco de manera muy especial a mi amigo don Jesús Padilla, el presidente de Coparmex en la Ciudad de México, esta invitación. A mi amigo también, don Arturo Beteta, cuyo padre además tiene un lugar muy especial conmigo. Él se desempeñó, su padre se desempeñó también como presidente de Coparmex en la zona metropolitana. Le he pedido que le mande, por cierto, un saludo, un abrazo con mucho afecto a Arturo, tu papá. Me siento muy complacido de estar con todos ustedes, de manera muy especial con mi amigo José Luis Beato. José Luis, es un honor. Le quiero principiar por las cortesías. Platicaba con el subsecretario acerca de que el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza, y con el coordinador de delegados federales acerca de esta participación, me pidieron de manera muy especial que les transmitiera un saludo muy cordial del secretario Ildefonso Guajardo Villarreal. Él está dedicado de tiempo completo, en cuerpo y alma, a las negociaciones comerciales que en unos días más habrán de empezar. Creo que mi secretario, y estoy seguro que compartirán conmigo esta sensación, por la experiencia que tiene, por la comunicación con el sector privado del país, es un agente que genera una gran seguridad, una gran tranquilidad
Estamos convencidos de que con una gente como él habremos de llegar a buen término en estas negociaciones, en esta modernización del Tratado de Libre Comercio en México. Bien, entrando en materia, en la economía del país traemos una serie de problemas que hay que verlos más bien como retos. Creo que estoy yo moviendo esto, A ver. Ahí estoy. Parece que lo apreté sin querer, Estaba intentando hacer una introducción. Les decía que en materia económica el país tiene una serie de retos. De estos retos hoy nos ocupan dos temas. Uno tiene que ver con la dificultad para hacer negocios en México. Esta dificultad ha significado que México, en la escala del Banco Mundial, en el Doing Business, haya sido calificado en tabla media en cerca de 200 países. Otro reto tiene que ver con la facilidad, con el acceso al crédito que requieren de manera muy especial las MIPYMES. Sin el crédito, sin el financiamiento, difícilmente pueden escalar sus empresas. En relación a estos dos retos, ¿qué ha hecho el gobierno federal? En un caso, proyectar un esquema societario de tipo mercantil que invitara a la formalidad a emprendedores y a micro y medianos empresarios para que, cobijados con una estructura jurídica, pudieran participar formalmente en el mercado de los negocios, con el mismo tratamiento que pueden tener el resto de los empresarios en México. A esto obedeció, y lo veremos luego con más detalle, el impulso para crear las sociedades por acciones simplificadas. De igual forma, el reto del financiamiento, que ha sido un dolor de cabeza para los empresarios en el país, y que de ello depende su crecimiento y su productividad. Primero, el gobierno federal estableció un esquema de doble garantía o de contragarantía, a través del cual, con la banca privada, NAFIN dispusiera de una garantía que brindara el financiamiento que la banca privada otorgara a los empresarios. Claro, a cambio de que hubiera una reducción en las tasas, de que hubiera plazos más largos y de que los requisitos se flexibilizaran. Y en medio de todo esto hemos venido funcionando con éxito, al grado de que en este año, en donde los recursos se tuvieron que recortar y afectó además de manera grave esos recursos de que dispone NAFIN, sin embargo, hoy ya la banca, algunos bancos privados, han visto que este es un nicho seguro de negocios y lo están impulsando con menos cobertura de NAFIN. Esto es entrar en una cultura diferente, en una cultura de las bondades del financiamiento para los empresarios en el país. Bien, otro esquema que el gobierno federal ha venido impulsando es el de establecer un sistema de garantías. Este esquema tiene que ver con garantías de bienes muebles, garantías mobiliarias. Y bueno, si me permiten, les traje algunas láminas para facilitar esto, y quizá después de que veamos las láminas vendrán algunas preguntas
y con toda seguridad ahí encontraremos mayor riqueza, mayor interés. Y con tu autorización, para hacerlo más coloquial, bajaré para estar más cerca de ustedes. Código de Comercio, y en esta reforma aparece este mecanismo que permite gravar los bienes muebles a efecto de garantizar el cumplimiento de financiamiento. Este término ya se está socializando, RUC. El RUC es una sección del Registro Público del Comercio en el que las instituciones financieras y los acreedores pueden inscribir en línea, ojo, porque es una característica que le da un plus, pueden inscribir en línea las garantías inmobiliarias de corte mercantil que aporten los deudores a efecto de garantizar el financiamiento. Tiene este sistema como principio el de la publicidad. Esto significa que alguien que solicita un crédito o un financiamiento, el acreedor o el posible acreedor en principio se puede asegurar de que aquello que está ofreciendo como garantía el que solicite financiamiento no tiene ningún gravamen. A eso se refiere este principio de publicidad. Igualmente, dos principios más, el de oponibilidad y el de prelación, lo que significa que aunque una persona tenga varios adeudos, se va a preferir aquel que tenga esta garantía. Es un principio de prelación. Inició este sistema en octubre del 2010, quedó cubierto, perdón. ¿Cuáles son los objetivos? El primero, que parece de poesía, pero lo tenemos que precisar porque además es una realidad, es estimular la inversión, el crecimiento, la competitividad de la economía a través de ampliar, este el gran objetivo, el acceso al crédito, mejorar las condiciones de financiamiento y facilitar la inclusión financiera. Un segundo objetivo es el de establecer una mayor certeza jurídica a través de estos principios. Es certeza jurídica sobre todo para el que va a otorgar el financiamiento, porque esto luego detiene a particulares o a instituciones financieras para poder correr los financiamientos. Si no hay seguridad, nadie presta. Y finalmente es el de potenciar en este sistema el uso de los bienes muebles que son sobre de los cuales se genera la garantía. Les hago una presentación genérica del tipo de garantías que se pueden ofrecer. Maquinaria de equipo, vehículos de motor, ganado, sí ganado, productos agrícolas, se puede garantizar, por ejemplo, con futuros, cosechas que hoy solamente están en siembra y que se habrán de cosechar en tiempos próximos, en tiempos futuros, bienes de consumo, todo tipo de bienes de consumo, sus inventarios, acciones, obligaciones y bonos, derechos de cobro y otros. La marca, por ejemplo, es un bien mueble y es un bien que puede ser objeto también de una garantía mobiliaria. De todo esto yo tendría que decirles de manera genérica, porque esto solamente es un gran ejemplo. ¿Qué tipo de bienes muebles son aquellos sobre de los cuales puede girar el gravamen para garantizar un financiamiento? Todo tipo de bien mueble que tenga un valor económico y obviamente
cualquier tipo de consulta o certificación sobre los bienes muebles que se estén ofreciendo en garantía. Ahí podrán tener ustedes la seguridad de que un bien mueble que se ofrece ya está grabado o está libre de cualquier gravamen. Algo muy parecido a lo que ofrece el registro público de la propiedad, tratándose de las certificaciones hipotecarias o de gravamen hipotecario. ¿Qué ventajas nos puede ofrecer este sistema de garantías mobiliarias? La primera, que tiene que ver con que es un registro en línea, es un registro expedito, es un registro que no tarda. La consulta y su operación está abierta las 24 horas del día de los 365 del año. Puede admitir el registro de todo tipo de garantías mobiliarias que se ofrezcan y obviamente que estén aceptadas por el que otorga el financiamiento. Y bueno, se maneja, se certifica a través de la firma. ¿Quiénes pueden operar el RUC? Las entidades financieras y los acreedores en general. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo? Físicamente, ¿cómo se hace? Bueno, se establece en principio un contrato, el del crédito, el del financiamiento, y ese contrato, el acreedor está autorizado para irlo a registrar. Hay un acuerdo con el deudor para que entonces se registre lo que él ofrece como garantía ante este sistema, que insisto, es solamente una sección del registro público del comercio. ¿Quién, de una vez adelanto alguna posible duda, quién se queda con la garantía? Normalmente el deudor. No hay transmisión, necesariamente no se transmite la posesión de la garantía que se ofrece. Este es un sistema muy ágil. El que solicita el crédito normalmente queda en su poder la garantía mobiliaria que está ofreciendo. Sí, no puede hacer uso de ella para transmitirla a otra persona. Hay responsabilidades hasta penales. Si alguien ofrece, por ejemplo, una maquinaria para que sirva de garantía y obtenga un crédito, y después esa misma garantía se le ofrece a otra persona, estaría cometiendo fraude. O bien, si esa maquinaria que está grabada, pero está en su poder, la transmite, la vende, está cometiendo un delito. Bien. ¿Quién más puede operar este sistema? Los fedatarios públicos autorizados. Debe haber una autorización por parte de la Secretaría de Economía. ¿Quiénes son los fedatarios públicos? Notarios y corredores públicos. ¿Quién más? Autoridades judiciales. Un juez puede ordenar que haya un gravamen derivado de un juicio en donde se estableció que alguien tiene un adeudo con otra persona. Pudiera ordenar el juez y hubiera un gravamen mobiliario y que se registrara, se inscribiera en el registro público del comercio. Hasta ahora les quiero decir, está nuevo este sistema, a pesar de que empezó a operar en el 2010, que pudiendo hacerlo los jueces de manera directa, buscando simplemente una autorización de la Secretaría de Economía, sin embargo, nos giran las solicitudes por oficio para que operadores de las representaciones federales de la Secretaría de Economía lo hagamos. ¿Quién más? Bueno, quien opera de manera directa el sistema, que son las representaciones federales en todo el país.
Con esto estaríamos terminando este primer tema y yo quisiera que pasáramos al segundo, las sociedades por acciones simplificadas, para dejar sus preguntas de los dos temas para la parte final. ¿Les parece? Esta es una figura societaria, esto es una figura de sociedad mercantil que recién se estableció. El 14 de marzo se promulgaron las reformas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estas reformas entraron en vigor el 15 de septiembre del mismo año y dio paso a una nueva figura. Todos ustedes conocen o posiblemente escucharon que solamente teníamos en la Ley General de Sociedades Mercantiles en el país 6 tipos de sociedades. Esta es la 7ª sociedad mercantil. El nombre Sociedad por Acciones Simplificada, yo les confieso que a mí me hubiera gustado un mejor español. Sociedad simplificada por acciones. Pero bueno, se privilegió el marketing y por tener las siglas de SAS, que dan la impresión de se hizo volando, bueno, pues se consideró que el nombre debería de estar así: Sociedad por Acciones Simplificada. Bien, ¿por qué esta nueva sociedad, este nuevo régimen societario? Y esto es lo que les platicaba en el principio de mi charla. El Doing Business 2017 del Banco Mundial, que mide a nivel internacional el estado que guardan 190 países en el rubro de facilidad para hacer negocios, pues resulta que México ocupó el lugar 93, notablemente. No somos de los países, midió 2016, el informe 2017 midió las condiciones en el mundo del 2016, diferencia en 2016. Resulta que nos encontraron, nos calificaron en la tabla media en cuanto a facilidad para hacer negocios. ¿Por qué? ¿Qué cuestiones consideraron? Porque es multifactorial el tema de facilidad para hacer negocios. ¿Qué cosas consideraron? Tiempos, trámites y costos. Y en esto obtuvimos el lugar número 93. Esto entrañó un gran reto. En México se calificó el tiempo para establecer una empresa de al menos 8 días. En la Ciudad de México, en el índice subnacional, porque el Doing Business también mide a las entidades federativas de cada país, bueno, en un régimen federal, entidades federativas. La Ciudad de México no fue de las mejor calificadas. Hemos tenido el problema durante 3 años de salir la Ciudad de México en el último o penúltimo lugar. Este es un reto que tenemos. El tiempo para la creación de negocios, de empresas en la Ciudad de México llega a ser hasta de 60 días. Es complicado. Bien, en el nivel federal se requería tener un mecanismo que fuera ágil por cuanto al tiempo, ágil por cuanto a la facilidad de los trámites y además accesible por cuanto a los costos. Y se pensó entonces en la sociedad por acciones
simplificada que tuvo como objeto eliminar la informalidad, y estoy hablando de la informalidad que presentan los empresarios serios que están registrados como personas físicas con actividad empresarial. Facilidades igualmente para emprendedores que quieren iniciar un negocio y que ven un mundo de obstáculos enfrente, porque para empezar, un empresario que quiere establecer una micro o pequeña empresa y que resulta que tiene que aplicar de su capital más de 20,000 pesos y una buena cantidad de tiempo y esfuerzo para constituir su empresa, es muy probable que el emprendedor diga, pues quién sabe, mejor lo pienso y me espero. Y ante ello pues se pensó en este régimen que puede en principio estar constituido por una persona. Este fue un asunto que se vio, miren, en el diagnóstico se observaron que las reglas que teníamos en México para constituir empresas, sociedades mercantiles, daban pie por la rigidez a muchas simulaciones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de sociedades anónimas que son de un solo socio y que tuvieron que meter al hijo, a la hermana y a veces hasta la ayudante doméstica para tener más de un socio porque así lo exige la ley? Simulamos entonces una sociedad cuando en realidad el empresario o el emprendedor tenía un negocio propio. Es por ello que se consideró que esta figura pudiera admitir un solo socio o más. Algunos me dirán, pero bueno, se trata de una sociedad como una sociedad de una persona. Bueno, el tema es que es una entelequia jurídica, es una estructura jurídica que tiene una figura de sociedad, aunque haya un solo dueño de las acciones. ¿Qué es? Y quizá por esto debemos haber empezado, una sociedad simplificada por acciones. Es aquella, así lo define inclusive la Ley General de Sociedades Mercantiles, es una sociedad por acciones. Ojo, hay en el mundo mercantil sociedades que son por acciones y otras que no lo son. Esta es una sociedad por acciones, su capital social está estructurado en acciones. Esta es una sociedad por acciones, se constituye con una o más personas físicas y solamente, esta es la gran ventaja, la misma que tiene la sociedad anónima, los accionistas, los socios propietarios de las acciones, solamente tienen responsabilidad hasta el monto de sus aportaciones en acciones. Hasta ahí. Es una gran ventaja que permitió el desarrollo de las sociedades anónimas. Bueno, esta característica la tiene esta sociedad. Es una figura mercantil con la que se puede constituir una empresa de manera expedita, sin costo, a través de medios electrónicos. Decíamos, con una o más personas físicas. Están impedidos de ser socios, por cierto, de una vez aclaro, están impedidos de ser socios personas morales. No puede ser Juan Pérez y Patito Sociedad Anónima. Solamente admite esta figura personas físicas, una o más. Al constituirse, cuenta entonces con la posibilidad de generar todos los efectos legales de cualquier otra sociedad mercantil. Si gustan, por cierto, se puede constituir también ante fedatario público, pero la ventaja de esta sociedad es poderla constituir
en línea solamente con la asesoría que la Secretaría de Economía, las representaciones federales les pueden proporcionar. Hay, por cierto, un tutorial que explica de manera detallada cómo se puede constituir la sociedad por acciones simplificadas, y que de veras es un tutorial muy claro, va llevando de la mano, y cualquier duda obviamente están los servidores públicos de las representaciones federales de la Secretaría de Economía. La denominación debe tener un nombre, la sociedad deben de pensar en la denominación, pero no es suficiente determinarlo en el pensamiento. Se tienen que correr los trámites, por cierto, que se realizan también ante la Secretaría de Economía para que reciba la autorización de una denominación para su sociedad. No sirve de mucho iniciar el trámite para constituir una SAS si antes no hicieron el trámite para recibir autorización del nombre. ¿De acuerdo? Es por ello que la recomendación es: hagan un día antes el trámite del nombre, o bien unas horas antes hagan el trámite del nombre. El trámite del nombre llega a durar, dije unas horas antes, unos días antes. El trámite del nombre debe durar 2 días. Puede recibirse la autorización antes, pero normalmente dura 2 días. Teniendo el nombre autorizado, hay un documento, se expide un código, con ese código y teniendo la piel, se puede iniciar el trámite para la constitución de una SAS. Y les decía en qué deben pensar, porque aunque el sistema los va llevando de la mano, deben tener resueltas ya algunas decisiones, deben de tener tomadas algunas decisiones. Deben tener respecto de los accionistas su RFC, los correos electrónicos, deben contar ya con un domicilio legal para la futura sociedad, deben de establecer la duración de la sociedad, que es una peculiaridad también de esta sociedad. Una sociedad anónima puede constituirse solo para 99 años. Es un asunto que está en el debate. Hay quien dice: ¿por qué nada más 99? Porque así lo dice la ley. La ley estableció que hasta 99 años fue el periodo máximo de duración de una sociedad anónima. En este caso, esta sociedad puede tener tiempo indefinido o puede tener un periodo fijo establecido. El tema es que hay que tener definido el tiempo de duración en el momento de hacer el trámite. Forma y términos en que los accionistas se obliguen a pagar sus acciones. Y ustedes ya con este señalamiento se preguntarán: bueno, ¿y qué no hay que ponerlo al principio? No, tienen hasta 1 año para poderlo hacer. Hasta 1 año para dar el total de la aportación. Me dijeron con esto se podría así. Valor nominal y naturaleza de las acciones, el número de votos, que es el peso que tiene cada acción, el objeto de la sociedad. Hay una serie de objetos. Cuando están en el sistema, se despliega una ventana llegando al tema del objeto de la sociedad, y ustedes pueden ahí seleccionar el objeto al que van a dedicar a la sociedad. Y finalmente, un tema muy importante: la forma de administración de la sociedad. Ustedes saben que constituir una sociedad, que al constituir una sociedad es muy importante definir quién va a administrar la sociedad, si es un administrador único o es un consejo de administración. En este caso, creo que la propia constitución de la sociedad nos da la respuesta. Si se trata de una persona
que es la propietaria de todas las acciones, será él el administrador único. Si son varios los socios, la asamblea de socios tendrá que determinar quiénes ejercen las funciones de administración de la sociedad. Hablaba de las características, algunas ya se las comenté. La primera, que solamente tienen responsabilidad los accionistas hasta el monto de sus aportaciones. Su constitución no requiere, ya lo decíamos, de fedatario público, sí para modificaciones estatutarias. Ahí sí hay que ver al corredor o al notario público. Cuando vamos a hacer una modificación de estatutos o del contrato social, también llamado acta constitutiva, tenemos que acudir a un fedatario público. En cualquier momento, a diferencia de otras sociedades mercantiles, esta es una sociedad que está prevista para poderse transformar en el momento en que el negocio escale a otro tipo de sociedad. Y bueno, voy a adelantar por qué. Porque este esquema fue creado solamente para micros y pequeñas empresas. Porque el requisito es que los ingresos no sean superiores a 5 millones de pesos anuales. Si la empresa en su desarrollo llegó a tener más de 5 millones de pesos, se necesita convertir en una nueva sociedad mercantil. Esta entonces desaparece. En este régimen societario se privilegia, por lo menos así lo dice la ley, aunque ustedes estarán de acuerdo conmigo, que en cualquier tipo de sociedad y de relación social se debe privilegiar ante un conflicto las soluciones alternativas antes de llegar a las demandas, ¿no? Bueno, pues en este caso la ley lo recomienda, que en este régimen societario, entre los socios, cuando hay conflicto, o de la sociedad con terceros, se privilegie para arreglar los conflictos, los problemas, los medios alternativos de solución de controversias. ¿Cuáles? Mediación, conciliación o el arbitraje. Esta es una ruta de todo lo que les he comentado. Tenemos una primera etapa de constitución, en donde el emprendedor o la persona física con actividad empresarial o una micro o pequeña empresa que no esté formalizada jurídicamente, bueno, pues ingresa al módulo de tu empresa. Ahí lo primero es que se validan los criterios de elegibilidad. Deben contar, les decía, con dos cosas: bien, y la autorización para utilizar ya el nombre. Se crea el contrato social, nos van llevando de la mano el sistema para la creación del acta constitutiva y de los estatutos. Se inscribe la sociedad en el registro público de comercio, no hay costo en todo esto, me parece que es una garantía. Y aquí hago un alto, ustedes se preguntarán, bueno, y en el país, esto que acaba de comenzar hace un año, ¿ya dio resultados? Sí, tenemos cerca de 5,000 ya, en todo el país. Cerca de 5,000 SAS se han creado. La inscripción del registro público de comercio ya genera responsabilidades. Por eso es que hay quien constituye su empresa a través de este régimen societario y antes de dar el paso para solicitar su inscripción en el registro público de comercio, decide esperar un tiempo para que tenga ya una operación empresarial que amerite el registro
en el público de comercio y que amerite en consecuencia su registro ante el SAT. Ese es el pequeño gran detalle. Inscribiéndose en el registro público de comercio de manera automática hay registro en el SAT. Bien, y aquí es donde de esto estaba yo hablando. Se envía la información a las dependencias federales. Va a facilitar, este esquema facilita la incorporación en el SAT, pero también para obligaciones patronales en caso de tener empleados. Termina con la licencia de funcionamiento y en este momento está ya el empresario en condiciones de operar con todos los efectos legales esta sociedad. ¿Qué beneficios tenemos? Protección al patrimonio personal de los socios, por cuanto a que su responsabilidad solamente llega hasta la aportación que dio el socio para el capital social, para las acciones. Los trámites son gratuitos, son ágiles, rápidos, accesibles, claros, además yo diría. Luego tenemos el caso de que a veces cuando queremos constituir una sociedad tardamos varios días con el notario o con el corredor público porque hay cosas que no entendemos. Es un mecanismo muy claro, genera pocas dudas, no digo que no las haya. Se hace en línea, tiene ya un mecanismo preestablecido y bueno, genera esa vinculación para establecer responsabilidades con otras dependencias del gobierno. Esta facilita además la formalización de la actividad empresarial y con ello genera una mayor seguridad para acceso al financiamiento ante instituciones financieras. No es igual, yo creo que algunos de ustedes lo han vivido, llegar a solicitar un financiamiento para una actividad empresarial de quien solamente tiene una personalidad jurídica como persona física con actividad empresarial, que aquel que llega a la institución bancaria y solicita el financiamiento y está debidamente constituido bajo un régimen de sociedad mercantil. Esto facilita el acceso al crédito, facilita igualmente el acceso a programas de gobierno. Hay una serie de bondades, pues, que la Constitución ya está ofreciendo. Y bueno, con esto estaríamos dando paso a lo más interesante, que sin duda serán las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Esto tiene que ver con un trámite que debe operar para registrar lo que él ideó ante el INPI, el Instituto Mexicano de la Protección Industrial. Ahí le van a orientar sobre el trámite para que quede su idea resguardada. Y hay un trámite para el registro y después para su uso y explotación. Si ya tiene el nombre y tiene la fiel, puede quedar en el mismo día. La Secretaría de Economía tiene programas que están orientados a impulsar, a promover la actividad empresarial de las mujeres. Las mujeres, a la hora de presentar proyectos que son sujetos de calificación en las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor, gozan de puntos arriba de los proyectos que puede presentar un hombre. Bueno, el gobierno federal tiene una serie de acciones que tienen que ver con el deseo de impulsar de manera especial a la mujer, pero cada secretaría tiene su ámbito. En el nuestro tiene que ver con el desarrollo de actividades empresariales y es ahí con las convocatorias del INADEM con lo que estamos apoyando a las mujeres.
Mire, dice la ley que en el caso de la SAS, esta podrá acumular los ingresos hasta llegar a los 5 millones y en esa función hacer su declaración, primero haciendo el match del ingreso frente al gasto y a la utilidad. La deducibilidad es la misma que tienen las demás sociedades mercantiles, la misma. Ahí la diferencia sería con quienes hacen una actividad empresarial como personas físicas, que no tienen el mismo número y temas de deducibilidad como sí lo puede tener una sociedad mercantil. El trámite lo hacen en la Secretaría de Economía y el registro final es en el Registro Público del Comercio. La gente pensara que emprender en este mundo es la verdadera transformación del país. Todos pedimos que el país cambie. La mejor forma de cambiar es teniendo una mentalidad emprendedora, que es una mentalidad de cambio. Emprender es lo más complicado, pero lo más noble. Quiero agradecer mucho de verdad este reconocimiento. Lo hicimos bonito para que lo guardes, porque si no, lo vas a poner quién sabe dónde, para que lo puedan ver. La Compañía Ciudad de México reconoce al licenciado Jaime María del Río por su valiosa participación en el desayuno de la Comisión de Afiliación y Grandes Empresas con el tema de instrumentos de fomento a pymes de la Secretaría de Economía. Nos quedamos muy reconocidos con esta extraordinaria plática. De verdad es que nos dejas un gran sabor de boca, sin duda alguna, para tener un segundo encuentro. De verdad, tu reconocimiento y esperamos que pronto estés con nosotros nuevamente.